A lo largo de los siglos, la historia de Israel se despliega como un tapiz tejido por manos visibles e invisibles, con hilos de polvo de desierto y de sal en el mar, con el brillo de trompetas y el silencio de tumbas. Desde los tiempos de los patriarcas hasta las sombras y luces de la era moderna, la nación camina bajo una alianza que la define y la sostiene. Esa alianza será el eje de nuestro recorrido, no una idea fría, sino una presencia capaz de cambiar el curso de batallas, de sostener a hombres cansados, de levantar a pueblos postrados. Al estudiar estas luchas y sus resultados, aprendemos que la fuerza de Israel no se reduce a armas o estrategia. Nace de una promesa que se cumple, una fidelidad que, pese a la infidelidad humana, trabaja para cumplir lo que fue jurado. Abraham ya era llamado por Dios cuando el mundo todavía olía a lo que quedó del diluvio. La tierra de Harán quedaba atrás, y un destino se desplegó ante él en forma de promesa: ser padre de naciones, portar una simiente que sería bendición. Cuando Lot fue llevado cautivo en la confusión de reyes que guerreaban cerca del Jordán, Abraham no aguardó pasivo. Reunió a los hombres de su casa, armó más de 300 de los suyos y descendió de la región donde habitaba el altiplano para rescatar al pariente. La noche de la emboscada se recuerda por la disciplina y la furia contenida de su pequeña hueste: antorchas apagadas, pasos medidos, el viento que traía olor a animales y humo. La ciudad cayó, los perseguidores fueron cercados y Lot fue liberado. En el regreso, cuando el viejo patriarca trajo lo rescatado, apareció Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Llevó pan y vino y pronunció bendición sobre Abraham. Hay en ese encuentro algo que apunta más allá del gesto militar. La guerra fue ganada, sí, pero la bendición selló la dimensión espiritual de la victoria. Abraham devolvió el diezmo, comprendió que la mano que salva es también la que bendice. Esa doble líneas, la lucha humana y la intervención divina, reaparecerá con insistencia. Cuando el pueblo de Israel fue llamado a salir de Egipto, la promesa de liberación se escribió en pasos nocturnos y en la sangre en los dinteles. Moisés guió a la multitud por sendas de fe, y la naturaleza misma se abrió en obediencia. El mar Rojo se apartó, y el pueblo cruzó sobre la planicie húmeda mientras las aguas eran muro a ambos lados. No fue solo una maniobra, fue un acto que confirmó a una nación en la experiencia de que su Dios era capaz de obrar donde no había salida. Más tarde, en Refidim, la historia de Amalek enseñó otra lección: la batalla de un pueblo puede depender del sostén de su líder ante Dios. Mientras Moisés permanecía en lo alto del monte, sosteniendo las manos levantadas, Israel vencía. Cuando sus brazos caían, los enemigos tomaban aliento. Aarón y Hur, al reconocer esa verdad, sostuvieron sus manos. La victoria no fue una iniciativa humana aislada, sino respuesta a una intercesión que mantenía el favor divino visible en la tierra. Así, la forma de luchar que Dios educa entre su pueblo combina la valentía con la dependencia, acción encaminada y corazón que busca. Entrar en Canaán marcó otro tipo de aprendizaje. Josué, heredero de la promesa, recibió instrucciones para derribar muros y asociar la obediencia con el asombro. En Jericó, la caída de las murallas tras las trompetas y el clamor del pueblo no fue producto únicamente de estrategia humana, sino de una obediencia que asumió lo imposible como mandato divino. La derrota en Ai, por el contrario, mostró la cara opuesta: un fallo moral, una falta de sincero sometimiento. Bastó para que el ejército que había sido testigo de maravillas sufriera humillación. La recuperación posterior no fue simplemente militar. Hubo confesión, restitución y planificación bajo la dirección divina. Y cuando el sol se detuvo por una jornada sobre Gabaón, la historia no registró solo una hazaña del comandante, sino el modo en que el cosmos pareció sujetarse a la voluntad que respaldaba la acción justa del pueblo. Los jueces que siguieron trajeron episodios de violencia y redención. Gedeón, llamado desde el trillar del trigo escondido, aprendió a no confiar en el número, sino en la dirección de Dios.
Redujo su ejército, envió de regreso a los temerosos, y así, con 300 hombres, derrotó al enemigo con tromperpés, cántaros y fe. Débora, profetisa y juez, dirigió a Israel desde la sombra de su fe. Sus palabras convocaron a Barak, y la batalla resonó con la fuerza de un pueblo que se levantó para cumplir la palabra. Sansón, por su parte, es advertencia, fuerza prodigiosa en manos de quien no supo gobernarla por fidelidad. Su prodigiosa furia contra los filisteos y su caída final muestran que la bendición de Dios exige santidad, y que la potencia sin discernimiento se vuelve trampa. Llegó la hora del rey, y con la monarquía se abrió una nueva era. Saúl fue ungido por las manos de Samuel. Su reinado comenzó con esperanza, pero el fracaso en la obediencia reveló que el favor real no se asegura por títulos, sino por sumisión a la ley del Altísimo. David, pastor movido por un corazón que frecuentemente buscó a Dios, emergió como figura central. Sus victorias en las colinas y valles, su astucia en la guerra y su compasión con Saúl cuando lo perdonó, hablan de un liderazgo que combinó ferocidad y piedad. En el fragor de las batallas, David escribió salmos. Su voz en la noche, a menudo entre sangre y sudor, se volvió plegaria y canto de guerra. Allí donde se entonaban salmos, la guerra tenía un matiz que excedía la mera conquista. Era rito que reconocía al Señor por escudo y campaña. Con Salomón vino la paz y la sabiduría, la construcción del templo donde la presencia divina tuvo un lugar central. La magnificencia del altar no impidió, sin embargo, que la historia humana retomara sus viejas costumbres: el orgullo, la idolatría, la división. Tras la muerte de Salomón, la nación se dividió. El reino del norte cayó ante Asiria cuando el pueblo se desvió. Jerusalén resistió más tiempo, pero la desobediencia culminó en juicio y exilio. Babilonia condujo al pueblo fuera de su tierra. Hubo arrastre de casas, de familias, de voces que se apagaron y de otras que permanecieron en el recuerdo. En esos días de cautiverio, los profetas alzaron advertencias y promesas. El exilio no era el fin absoluto, sino disciplina con miras a una restauración futura, si el pueblo volvía a la fidelidad. Emerge aquí un hilo que atraviesa toda la historia. Cuando Israel se humilla, Dios prepara retorno. Nehemías y Esdras escucharon el eco de esa promesa y guiaron la reconstrucción. La ciudad se alzó de nuevo, los muros se levantaron, y la liturgia encontró renovado pulso. Pero la historia de la nación continuó entre persecuciones y esperanza, entre diáspora y memoria. Los siglos trajeron crueles pruebas, y a veces la bendición pareció escondida tras episodios de dolor. El siglo XX escribió capítulos que nadie esperaba, y que la historia antigua pareció anunciar en sombras. La Shoah, el Holocausto, fue una herida que marcó a la humanidad. Millones fueron arrancados de su hogar, de su familia, de su nombre. Al narrar esos hechos guardamos reverencia. No describiremos horror por placer, sino para recordar la dignidad arrebatada y el deber de memoria. Es la verdad que exige llanto y silencio. En la oscuridad de esos años, sin embargo, la idea de un retorno nacional persistió en la conciencia de un pueblo disperso. En 1948, cuando las voces dijeron que el Estado de Israel volvía a existir, hubo júbilo y también temor. La restauración no borró el dolor, pero señaló que la promesa continuaba su curso en la historia. Las guerras modernas 1948, 1967, 1973 presentan una realidad compleja. En ellas se entremezclan estrategia, valor humano y la convicción de que Dios guarda a su pueblo de maneras misteriosas. En 1967, cuando los ejércitos que rodeaban a Israel parecían abrumadores, la rapidez de los movimientos y la contundencia de las decisiones llevaron a la recuperación de territorios y a la reverberación de una convicción colectiva, que la nación no estaba desamparada. En 1973, en el paso inesperado del ayuno y la sorpresa, la sangre y la fe se encontraron otra vez en los barrancos y los pasos montañosos. Hombres oraron en los blindados y mujeres esperaron junto a los portones.
En los campos de batalla del siglo XX se mezclan tanques y plegarias, misiles y llantos de madre. Hoy, al hablar de fuerzas contemporáneas, no se trata de celebrar la fuerza militar, sino de reconocer que la historia de Israel en la era reciente muestra cómo la política, la habilidad militar y la percepción de la mano divina dialogan en un tiempo complejo. Como narrador y como intérprete, debo detenerme en los profetas que miraron más allá de los reveses. Ezequiel, Zacarías y las visiones apocalípticas de los últimos libros abren una perspectiva que no se limita a los confines del tiempo presente. Ezequiel habló de un encuentro que reunirá a las naciones y de una contienda final donde la intervención divina quebrará la coalición hostil que parezca predispuesta contra Israel. Zacarías vio la congregación de los pueblos ante Jerusalén y habló de una puerta inexpugnable. Sus imágenes no deben leerse como manual militar, sino como teología que asegura la soberanía de Dios sobre la historia. El libro que cierra el canon, con sus símbolos de trompetazos y visiones de conflicto, pinta el encuentro decisivo donde los ímpetus humanos quedarán supeditados al juicio y a la salvación que trasciende la guerra. En este punto, la narrativa se vuelve expositiva. No se trata de anunciar fecha ni describir detalles que escapen al texto. Se trata de recordar que la historia humana se somete finalmente a un propósito mayor. El clímax de nuestro relato es por tanto escatológico, no en el sentido de espectáculo sensacionalista, sino como síntesis teológica. La promesa que guiara a Abraham, la mano que abrió el mar, la alzada de manos de Moisés, la obediencia en Jericó, la confesión tras el tropiezo en Ai, el arrepentimiento en el exilio, la fidelidad que perdura hasta el retorno, todo converge en la imagen de un pueblo custodiado por una alianza que no se rompe. No obstante, la enseñanza para quien escucha o lee hoy es práctica y urgente. Cuando Israel triunfa en las páginas antiguas, la victoria nace de obediencia, de vigilancia y de corazón entregado. Cuando cae, la causa es con frecuencia la apostasía, la división y la idolatría. En la era moderna, las armas no suplen la ética ni la responsabilidad moral. Si comprendemos las guerras bíblicas como actos revestidos de sanción divina, comprendemos también que Dios exige justicia, misericordia y arrepentimiento. El lector contemporáneo debe mirar esas batallas como lecciones que invitan a examinar la propia vida. ¿Dónde falta unidad interior que impide la victoria? ¿Qué compromisos han diluido la fidelidad? ¿En qué lugares hemos levantado nosotros manos cansadas que necesitan apoyo comunitario para sostener la lucha? En los relatos que hemos cruzado también hay confort para la aflicción. Para quienes sufrieron el exilio, la pérdida o la persecución, la historia ofrece ejemplo de que el dolor puede integrarse en la trama de la promesa. No se promete ausencia de pruebas, sino compañía durante ellas y restauración al final. Así, la memoria del Holocausto, tratada con respeto, nos convoca a cuidar la vida humana, a evitar el odio y a recordar que la violencia deja huellas en las que no se puede incurrir impunemente. En los campos abiertos donde los carros de guerra rechinan y las trompetas llaman, en las noches donde los pastores miran las estrellas y oran sin palabras, en las plazas modernas donde una generación levanta banderas y otra carga con las cicatrices de la historia, la narrativa de Israel sigue siendo una lección. La fuerza de un pueblo no se reduce a su brazo, sino que se mide por la fidelidad de su pacto y la capacidad de volver al altar cuando se erró. Cuando el pueblo se humilla, la promesa se renueva. Cuando se endurece, la disciplina viene con propósito. El lector puede preguntarse, ¿qué hacer hoy frente a estas grandes imágenes? La respuesta que surge de la historia es doble: confiar y obrar. Confiar en la soberanía que presidió las entradas y salidas de Israel. Obrar con la responsabilidad que exige una alianza. La fe sin acción se vuelve sentimentalismo. La acción sin raíz espiritual se transforma en furia vacía. Si hemos aprendido algo de los patriarcas, de los jueces y de los reyes, es que la fidelidad se manifiesta en la vida cotidiana, en la justicia frente al pobre, en la integridad del mando, en la humildad del que llama al arrepentimiento. Mientras caminamos por estos relatos, la nación de Israel aparece no como mito congelado, sino como un pueblo cuyo destino dialoga con lo divino y con lo humano.
Sus derrotas nos enseñan la fragilidad humana, sus victorias, la posibilidad de que la gracia intervenga en el tiempo. Las profecías futuras que hablan de una contienda final no deben leerse para alimentar miedo o triunfalismo, sino para encender esperanza y llamado a fidelidad. Si el fin de todas las cosas revela al Dios que es justo y compasivo, entonces la historia entera, incluidas sus batallas, nos mira para que respondamos con arrepentimiento y con valentía. Al bajar la vista sobre las escenas que hemos recorrido, percibimos una continuidad. Tiendas y palacios, mares que se abrieron y ciudades que cayeron, cantos en la noche y lamentos en el exilio, y siglos después la voz que proclama un renacimiento. Cada episodio es una nota en una sinfonía mayor. Si ahora meditamos sobre ella, no sea para envanecernos, sino para tomar postura, ser custodios de la memoria, artífices de la paz cuando sea posible y portadores de justicia siempre. Que la historia de Abraham que rescata a Lot nos enseñe la prontitud para socorrer. Que la imagen de Moisés con las manos alzadas nos recuerde la importancia de la intercesión. Que la caída de Jericó nos muestre que la obediencia puede abrir lo inexpugnable. Que los jueces nos adviertan de la fragilidad y la necesidad de líderes justos. Que David nos inspire a cantar en medio del fragor. Que el exilio nos obligue a cuidar la dignidad humana y a no olvidar. Que la restauración moderna nos recuerde que la promesa perdura, aun cuando el camino sea áspero. Seguimos adelante en esta mirada, sabiendo que la historia bíblica y la historia moderna dialogan, y que en ese diálogo hay una llamada a la esperanza y al arrepentimiento. Aprendamos a leer las batallas no como excusa para la violencia, sino como lecciones de dependencia y de fidelidad. Mirando hacia la culminación escatológica, no temamos los juicios anunciados, más bien dejemos que nos llamen a purificar lo que aún es impuro, a reconciliarnos con quienes podamos y a vivir con la certeza de que la alianza permanece aún en la noche más cerrada. El viaje continúa y hay más relatos que conectar, voces que oír y lecciones que extraer. Que el viaje no sea solo contemplación, sino conversión. No basta con admirar la cadena de voces y hechos que nos preceden si nuestras manos no se ciñen a la obra que la alianza reclama. La historia no es sola memoria, es mandato. Hay lecciones que exigen rituales de fidelidad renovada, prácticas que deben tomar forma en la vida concreta de las comunidades y en el corazón del creyente. Recordemos a los profetas. Ellos no fueron espectadores delicados de la piedad pública, levantaron la voz contra la injusticia, defendieron a los menesterosos, denunciaron la corrupción de los poderosos y llamaron al arrepentimiento. Isaías pintó visiones de justicia que no podían reducirse a elocuencia estética. Jeremías lloró porque la traición quebrantaba la esperanza. Sus palabras nos urgen hoy. La fidelidad a la alianza se mide en la manera como tratamos al extranjero, al huérfano y a la viuda. Se prueba en la seriedad con que impartimos justicia y en la hondura del amor que guardamos por los humildes. Hay también ejemplos de valentía que hoy podemos imitar. Esther nos recuerda que la supervivencia del pueblo puede depender de la decisión de quien tiene voz en tiempos oscuros. Nehemías, que reconstruyó muros y voluntades, nos enseña a combinar oración y mano firme para levantar lo que fue derrumbado. Ruth nos enseña la ternura que anuda familias y pueblos, la lealtad que persevera aun cuando todos los lazos se rompen. Cada personaje es una escuela, la fe que actúa, la entrega que no se retrae, la paciencia que labra restauración. La liturgia de la memoria en Israel fue concreta, piedras erigidas, altares de recuerdo, canciones que se cantaban en la puerta de la ciudad. Tales señales no eran meras conmemoraciones, eran compromisos. Cuando Jacob alzó una piedra y la ungió, prometió volver. Cuando Josué adoptó piedras como testimonio en el Jordán, la comunidad aprendió a mirar atrás para reforzar su fidelidad hacia adelante. Así, la memoria no es museo, sino fábrica de futuro. Los signos que preservamos nos exigen actuar con la misma templanza que los originó. ¿Cómo traducir esto a nuestros días sin traicionar la antigua forma?
El imperativo permanece: practicar la hospitalidad, acoger a los desplazados, cuidar la lengua para no sembrar odio, instruir a las nuevas generaciones en el respeto de la vida. Proteger la dignidad humana no es una suposición ética pasajera, sino la prolongación de la alianza que habló por medio de los profetas: hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Quien cultiva memoria sin compasión se vuelve reloj sin manecillas. Quien actúa sin memoria se arriesga a repetir viejos errores. No olvidemos la dimensión del arrepentimiento comunitario. Las rupturas históricas que describimos responden, a menudo, a encierros colectivos en la soberbia. Reyes que se endiosaron, pueblos que prefirieron la violencia a la ley, líderes que justificaron el abuso. La experiencia bíblica presenta un ciclo: pecado, disciplina, humillación, restitución. Ese ciclo no es fatalismo, es pedagogía divina. La disciplina, cuando obra con propósito, busca la vuelta al altar. Por eso la liturgia de la ruptura debe terminar en acción concreta: confesión, restitución y reforma de maneras de vivir. Pero confiar y obrar no son opciones paralelas, son rostro único. Orar sin compromiso práctico se seca como fuente sin agua. Obrar sin oración se vuelve fuerza sin rumbo. Sigamos la estela de quienes intercedieron con manos levantadas y también sostuvieron la azada. Que haya lugar para el recogimiento ante el misterio y para la palabra arriesgada que reclama justicia en plazas y puertas de ciudad. Que la comunidad no tolere la doble vida, piedad en lo sagrado y abuso en lo cotidiano. Mientras camina este pueblo de memoria, hay que custodiar a los más vulnerables como si cada uno fuera un trozo sagrado del pacto. Recordar el horror del exilio y de la persecución debería inflamarnos a proteger la dignidad ajena, a ofrecer refugio y a no permitir que el odio se haga ley. La memoria del mal nos convoca a ser escudo y puño cuando haga falta, pero siempre con la moderación que exige la justicia y el amor. Mirar hacia adelante con esperanza significa apostar por la educación que forma al carácter, por líderes que amen la verdad más que la gloria, por comunidades que prefieran la reconciliación a la venganza. La historia nos dio ejemplos de restauración cuando hubo líderes que supieron humillarse y pueblos dispuestos a la conversión. La promesa no es una bala de salvación automática, es una invitación a participar en la obra restauradora de Dios. Vivir de tal manera que las generaciones futuras conozcan el rostro del pacto en nuestros actos. Así, mientras seguimos enlazando relatos de tiendas y palacios, de huellas en las arenas y de trampas en los corredores del poder, aprendamos a leerlos como manual de vida. Que cada canto y cada lamento nos entrenen en la compasión. Que cada victoria nos recuerda la dependencia. Que cada caída nos impulse al arrepentimiento. Mantengamos viva la voz que llama al retorno. Volver al altar significa volver a la justicia, a la misericordia y a la fidelidad. El camino aún guarda historias por desatar, voces que necesitan ser escuchadas y decisiones que deben ser tomadas. Sigamos andando con la mirada puesta en la alianza, las manos dispuestas al servicio y el corazón firme en la esperanza que no defrauda.